Familia de Dios, gracias por compartirnos la fidelidad de nuestro Padre. Gracias por abundar en el reporte de Dios y por ser la evidencia de que somos hijos y que somos su carta viva, una carta de amor. Me encanta algo que Dios nos empezó a aclarar hace unas semanas, como el primer capítulo de esa carta de amor que cada uno somos, inicia con lo peor de nuestra vida. Sí, es el capítulo de introducción y es un capítulo de amor, porque nuestro Padre nunca disfraza las cosas. Él es luz y en Él no hay tinieblas. Pero empieza a escribirse su historia en nosotros y luego vienen estos capítulos como estamos escuchando de cada uno de ustedes y vemos allí, obviamente ante la lógica humana, pues es un capítulo terrible de abandono, del fallo, de demostrar que la creencia que declaramos se rompe porque ocurren estas situaciones. Pero cuando se hace manifiesta la gloria de Dios en sus hijos en medio de esas crisis, porque hijos aceptan vivir la fidelidad del Padre en esas circunstancias. Y empieza a suceder lo imposible ante la lógica humana. Y se empieza a cumplir la promesa de que esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Bueno, ahí está otro capítulo que se está escribiendo en nuestras vidas. Y hermanos, me gozo en poder participar de la manera más sencilla en que seamos estos templos vivos en donde habita nuestro Padre y desde donde Él opera su reino. Te invito entonces que con todo esto que ya ha sido hermoso y edificante, ahora cada uno dispongamos nuestro corazón para que allí Abba sirva su mesa. Preséntate a Dios. Preséntale tu corazón, presenta tu mente para que impere allí el reino de Dios y no ocurra en tu mente la obra del enemigo de robarte la verdad. Así que vamos a hacerlo. Acompáñame, por favor. Padre, eres fiel y somos tu evidencia. Y tenemos el privilegio hoy de sentarnos unidos a tu mesa para recibir de ti el amor manifestado en pan vivo, en tu verdad, la verdad que Cristo es, revelada a nuestros corazones por tu Espíritu. Así que aquí está nuestro corazón. Estamos sentados a tu mesa, Abba, con mucha anticipación de lo que hoy vas a hablarnos, porque ya tenemos clarísimo que todo lo que tú nos presentas estás listo para cumplirlo en nuestras vidas y que tu palabra siempre llega en el momento preciso de nuestra vivencia contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero llevarnos hoy de inmediato a lo que vamos a estar trabajando con Dios, porque ya hemos sido expuestos a que somos herederos de un reino que es amor y un reino que es luz, que opera en luz, porque Dios es luz. Y esta verdad de la luz es tan poderosa, es tan importante para nuestro crecimiento, nuestra habilitación como sacerdotes divinos, porque tenemos que entender que, como repito lo que varios de ustedes ya han dicho, que estamos comprobando que el simple hecho de que estemos presentes en un lugar o en una situación manifiesta la luz que es el reino de Dios. Y ante la luz, las tinieblas pierden toda su efectividad y sus obras, las obras de las tinieblas, son destruidas. Y por eso en la sesión anterior Dios nos guió a titular eso precisamente de esa forma: soy luz y participo en el desarme de las tinieblas. Bueno, es un si quieres ponerlo así, un identificador enorme,
¿sí? Así como antes nos pusimos etiquetas de todo tipo que nos esclavizaban, ahora Dios está glorificándonos con esta identidad de hijos que se vive día a día y que Dios quiere operar en nosotros de una manera eh, perfecta. Y al decir eso, entonces todos tenemos que entender que estamos en el proceso de habilitación. Sí, esto es bien importante, pero yo quiero invitarte a que inicies aquí. Quizá haya personas nuevas entre nosotros o tú sea la primera vez que veas un video de estos y te unas a una de estas sesiones y no sepas cuando hablamos de herederos y hijos y todo eso, espérame, estos están locos, ¿no? Pero queremos invitarte a que tú te des la oportunidad de conocer el amor que Dios te tiene y que ese amor no es barato, que ese amor ha comprado y asegurado para ti un lugar eterno en la familia de Dios como hijo y heredero de Dios. Y que eso está disponible para ti ahorita y va a estar allí esperando tu sí. Y cuando se lo das a Dios, Él empieza a cumplir un pacto eterno que te transforma de haber sido heredero de la peor injusticia, que es nacer humano, y te va a convertir en un hijo divino, hecho igualito a Jesús. Y de eso nos ocupamos en estas reuniones que se llaman ágape. Y ágape quiere decir amor. Nuestro Padre es amor, Jesús es amor. Y queremos aclararte que en eso estamos ocupados. Ahora, para todos los que ya estamos ocupados en esto, pues quiero invitarte a empezar aquí. Cada verdad que Dios te trae es una realidad que ya es tuya. Por favor, permítele al Espíritu Santo iluminar tu entendimiento. Un hijo que empieza a crecer es porque empieza a comprender cómo operan las cosas divinas y cómo participar en ellas. Y esto te va a ahorrar muchísimas vueltas en vano. Sí, muchas personas estamos atorados en el conflicto de es que no entiendo, es que esto y que vamos a lo sencillo. ¿Sí? Nuestra situación es la siguiente. Una vez que tú recibes la adopción de hijo, Dios hace las operaciones asombrosas que se llaman redención y regeneración, lo cual quiere decir que Él aplica el pago hecho por Jesús para redimirte del legado adámico y de un golpe. Sí, la redención es un acto divino absoluto y sacarte del reino de las tinieblas, trasladándote al reino divino, el reino eterno. Estoy hablando en el ámbito espiritual. Por lo tanto, no importa cuáles sean tus antecedentes humanos, Dios actúa en su poder, en su amor, en su capacidad y en la provisión hecha por Jesús al haber dado su vida para nuestro rescate. Y para los hijos que estamos aquí, que ya caminamos en la verdad, pero no tenemos esa parte clara, yo ya soy redimido, no hay nada en mi realidad que me obligue a estar batallando con la esclavitud humana. Número 2, no fuiste trasladado al reino de luz como refugiado, ¿sí? Como damnificado, como víctima de Adán, como víctima del diablo, como malhechor en todas las cosas que hemos hecho mal, sino que hay un proceso en esa transición de un reino a otro, ocurre algo asombroso que se llama la regeneración. Dios te hace de nuevo. Sí, ese es el tamaño de su poder. Y por medio de unirte a Jesús en su muerte, destruye tu vieja persona para que entonces puedas nacer de nuevo, nacer de Dios. Eso te hace un hijo legítimo, un hijo que es engendrado por Dios. Esa es tu realidad. Y entonces, en un instante, ¿sí? Esto no toma tiempo, esto es una obra directa de Dios y ocurre instantáneamente.
resultas una nueva creación, un ser nacido de Dios, un hijo, una hija de Dios, con todo lo que Él es, porque su DNA, su especie, su simiente, es lo que te ha hecho nacer. Bueno, eso obviamente crea conflictos lógicos muy severos, porque es, bueno, si eso pasó, entonces ¿por qué? Bla, 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 entonces todos los porqués. Y la respuesta es muy sencilla, porque entras al próximo proceso, que se llama la renovación en el Espíritu Santo. Eso que ya eres necesita ahora ser habilitado por la renovación de tu entendimiento. Y el día que llegues a recibirle a Dios esta verdad, ese día tu caminar se vuelve muy sencillo, ¿sí? Porque ese día descansas, ese día entras en el reposo de Dios y dejas de estar batallando con cambiar, con lograr, con esto, con aquello, que es toda la esclavitud humana, para empezar a permitirle a Dios renovar tu entendimiento. El proceso racional de un hijo que entiende esto que estoy hablando es: Padre, dime si lo que entiendo ya es verdadero o todavía estoy ciego a la verdad en este aspecto. Porque todo donde, déjeme hablar de mí, de mi proceso y cómo Dios me va renovando y trayéndome a libertad, porque eso es lo que sucede, ¿sí? Y yo puedo testificarte que en cada ciclo de renovación, cada cuando ocurre, cada vez que yo quiero, cada vez que yo se lo permito, cada vez que camino verdad en lugar de caminar eh, en la lógica humana, y vamos a entender eso como andar en la luz, caminar en la luz. Esa es nuestra tarea el día de hoy, recibir esta verdad. ¿Cómo se camina en la luz? Pues el Espíritu Santo, que me fue dado como sello, como garantía de que soy su hijo y que soy su heredero, actúa de inmediato para alumbrar mi entendimiento, no el entendimiento humano. Sí, ahí es donde muchos cometemos el grave error de estar insistiendo que Dios me haga entender aquí en donde yo sé caminar. No, allí no, allí no. El entendimiento que da el Espíritu ocurre en un lugar diferente. Se llama la mente de Cristo, porque cuando naciste de nuevo, naciste con la mente de Cristo. Es como el bebito que nace físicamente, pues su organismo trae un cerebro, ¿sí? Trae todos los aparatos físicos, los órganos y los sistemas puestos para que allí pueda desarrollar. Y es lo mismo en el espíritu. La criatura que Dios engendra nace con la mente de Cristo. Y entonces, ahórrate muchas vueltas y muchos problemas con seguir insistiendo en que Dios te haga entender en la mente del humano para que aprendas a vivir el culto racional que está escrito en Romanos capítulo 12, donde el Espíritu Santo nos da este consejo y dice que nuestro culto racional es sacrificar la mente carnal. ¿Sí? Es el único culto al que somos llamados los hijos. Todas las ceremonias del antiguo pacto y todas esas cosas están obsoletas, nada de eso. Obviamente, esos cultos y servicios y todas esas cosas son muy lógicas a la mente humana. Tenemos que rendirle homenaje al Creador, tenemos que hacer esto. Pues eso es una expresión que ves en todos los credos humanos, no importa cuál sea. Pero el culto en el que tú y yo necesitamos estar invertidos y ocurre, es un culto constante, ¿sí? No tiene horario. Es el culto del sacrificio de la mente humana para recibir la instrucción en la mente de Cristo. Y va de esta manera. Tú miras algo, yo veo algo, tengo un conocimiento humano de esto. Puedo tener una escuela, puedo tener experiencia, o puedo no saber nada del asunto y decir, pues aquí yo no sé nada. No importa. El culto racional es decir, Padre, no voy a caminarlo así. Muéstrame tu sabiduría en esto, tu propósito en esto. Todo eso es bien sencillo. ¿De dónde nace eso? De esta verdad que Jesús declaró sobre sí mismo y por lo tanto sobre nosotros, los hijos. Juan capítulo 5, Jesús dice, el hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra,
porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo. A ver, esa ya es ese es tu raciocinio. Fíjate cómo opera eso en Jesús. Jesús entonces no puede hacer nada de sí mismo. ¿Entiende por sí mismo? No. ¿Sabe por sí mismo? No. ¿Hace por sí mismo? No. ¿Habla por sí mismo? No. No puede. Híjole, pues en términos humanos, entonces está bien amolado porque no puede. Pero en términos divinos, esa es su gloria, porque no hay nada en él que le impida al Padre ser en su Hijo. ¿Lo ves? No hay nada en Jesús que se oponga, que jale en dirección diferente al Padre. Su función es recibir del Padre y vivir lo que el Padre le muestra. Eso es santidad, ¿sí? Eso es santidad. Entonces, en mi proceso, yo estoy viviendo este asunto de todo lo que, todas las sugerencias, todas las interpretaciones, todo lo que la mente que no está todavía santificada quiere opinar, tener una manera de ver y comprender y hacer y querer jalar. Yo lo quiero fuera de mí, porque no hay comparativo con la comunión en la que Dios me hace partícipe de su sabiduría y de sus obras. ¿Sí? Entonces, para que esa santificación ocurra, yo necesito andar en la luz. El caminar en la luz es la única provisión para la santificación. Ahora vamos a entender la importancia de esto. Si yo no vivo santificación, entonces quiere decir que todas las esclavitudes, todos los traumas, todas las cosas que en mí no están operando en la naturaleza divina, ahí van a seguir. ¿Lo escuchaste? O sea, si yo no elijo vivir santificación, entonces estoy, en efecto, diciendo me quedo esclavo. No, pero soy hijo, yo ya nací, ya entendí que yo en la adopción, qué bueno, gloria a Dios que ya tengas eso. Pero estás caminando a libertad o caminas en la otra alternativa. Entonces vamos a hablar primero de la otra alternativa, ¿sí? Porque esto es lo que los hijos tenemos que comprender perfectamente. Mira, empecemos aquí. La sesión anterior Dios nos hizo entender, soy luz y mi identidad no es estarme escondiendo de las tinieblas, sino donde yo me paro, las tinieblas tienen que ceder porque soy el templo de mi Padre. Gloria a Dios por eso. Ahora vamos a aprender a caminar en luz. Y aquí está el problema. Todo ser humano está y camina en tinieblas. ¿Qué cosa es eso? Escucha. Caminar en tinieblas quiere decir que caminas tratando de guardar tu intimidad, protegerte, y tienes que caminar en astucia. Tienes que saber cómo manejar las cosas porque hay mal, el mal nos rodea a todos. Y entonces, por ejemplo, en español, por lo menos en mexicano, tenemos este dicho que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Tienes que ser astuto, tienes que moverte, tienes que saber cómo navegar las cosas, tienes que entender que la gente es egoísta y si tú no les ganas en el egoísmo, pues pierdes, etcétera, etcétera. Eso es la escuela humana. O sea, nadie va a tener éxito en el ámbito humano si no es astuto y si no sabe andar en tinieblas. La gente hace escándalos. No, es que hacen trampa. Pues todo el mundo está haciendo trampa. Todo el mundo está viviendo eso. Esa es la cultura humana. No importa de qué raza sean. Mira, nos juraron que la educación escolástica iba a solucionar el problema del mundo, ¿no? Y el resultado de más ciencia y más escuela es más trampas y más injusticias. O sea, ¿qué quieres? Es la naturaleza de la raza, de la especie. Su existencia es en tinieblas. Mira lo que dice Jesús sobre eso. Jesús dice en Juan capítulo 3 lo siguiente. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves la razón? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad, escucha esto bien, hijo o hija de Dios, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, todos, sin excepción, hemos vivido el miedo a la luz, ¿sí o no? Desde chiquitos, ¿no? Meto la pata y no quiero que se sepa. Es innato. Y para que no tengas confusión, necesitas conocer el origen de esa naturaleza. Se origina en Génesis el capítulo 3. Adán y Eva fueron creados imagen de Dios y por lo tanto luz. Y su caminar era en una absoluta transparencia. Por eso no necesitaban ropa porque sus cuerpos físicos eran luz. Pero el día que creen el engaño del padre de mentiras, entonces sucede algo terrible en ellos, la luz se apaga, ¿sí? No solo internamente, sino externamente también. Eso fue la entrada de la muerte. Por el pecado entró la muerte. Y en ese momento se transforman en seres mortales, físicamente hablando. Ya están en muerte espiritual, porque ha habido una separación completa, radical, de su origen a este estado de corrupción. ¿Y cómo reaccionan? Escucha, primera reacción, encubrir. Segunda reacción, esconderse. Tercera reacción, echar la culpa. Y eso no se lo tienes que enseñar a ningún niño. Ya viene programado para vivir así. Y el chiste del desarrollo humano es que aprenda a ser astuto, volverse un mejor mentiroso, volverse un mejor tramposo, volverse un mejor abusivo. ¿Cómo vamos nosotros ahora a transicionar de eso a ser luz? Pues tenemos que aprender a caminar en la luz. Tienes que enfrentar esos temores y esa escuela que ya traes puesta de tu astucia, de todo lo que hayas desarrollado. Algunos, cuando venimos a Dios, venimos en el estado ya de mucha victimización, muy heridos, muy destrozados, pero otros venimos en mucho orgullo y en mucha yo me la sé y yo puedo y yo. Y si quieres ser como Jesús, tienes que estar dispuesto a salir de aquí, ¿sí? Porque esto lo heredaste, pero lo has aprendido a vivir. La injusticia es que lo heredaste, pero tu vivencia en ello es el estado de esclavitud. Si lo que no sabemos es ser transparentes, porque Jesús lo habló. Entonces, los hijos tenemos que venir a esta promesa. Si yo puedo haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, pero no saber andar en luz. ¿Y qué pasa? Cuando yo no sé andar en luz, cometo un gravísimo error. Voluntariamente me esclavizo a las tinieblas. Les doy lugar. Y por eso en Efesios 5, y lo hemos citado en otras sesiones, el Espíritu Santo nos dice, antes eras tinieblas. Y a mí eso me pegó durísimo, ¿no? Porque nadie quiere ponerse esa etiqueta. Yo soy tinieblas. Bueno, va algún loco por ahí que se enorgullezca de eso, pero la mayoría no queremos. No, yo soy buena gente. Pero Dios nos dice, esto es lo que eras. Eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor y te dice, anda como hijo de luz. Lo que hoy Dios quiere quedar clarísimo en nuestro corazón es lo siguiente. Andar en luz es como vivo santificación para poder ser luz. Déjame repetir eso. Andar en luz es para que yo pueda ser luz. No puedo ser luz si no ando en luz. Primero aprendo a andar en luz y luego mi identidad como luz se hace manifiesta. ¿Y qué pasa en este andar en luz? Bueno, pues necesito permitirle a Dios absoluta transparencia. Y necesito, escucha esto, porque muchos estamos ya hemos dado ese paso. Yo a Dios ya no le escondo nada, yo a Dios ya no, Él sabe mi corazón y yo sé que él lo está viendo todo, mis pensamientos, todo, ya no me ando escondiendo, pero sí de tus hermanos. Hola.
Porque se da una situación en tu hogar o se da una situación en tus grupos con los que convives y no sabes vivir transparencia, andar en la luz. Y escuchemos esto, hermanos. Andar en la verdad, andar en la luz, andar por fe, no puede suceder si no es en amor, ¿sí? Porque algunos decimos, no, yo sí a todos les digo sus verdades, les guste o no, yo sí soy transparente. No, eso no es amor, por lo tanto no es luz. Todo en la naturaleza divina opera en amor y produce amor, todo. Entonces, andar en la luz es rechazar toda la escuela de andar en tinieblas, entender qué es eso y por eso tomamos tiempo de hablar. ¿Qué cosa es andar en tinieblas? Pues es ser humano, es andar en astucia, saber cómo manejar las cosas, todo eso. Y andar en la luz es ser transparente con tu Padre. Y por eso, fíjate lo que ocurre en la luz. Y esto es exclusivo del ámbito de luz. Primera de Juan, capítulo 1, el Espíritu Santo tiene esta declaración ahí. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. ¿Sí? Eso es un absoluto. Cero tinieblas. Número 2. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si no podemos brincarnos esa parte. Entonces, mi esposa y yo, si queremos ser templos de Dios y vivir su naturaleza y ver su bendición y ser fuentes de vida, no solo para nuestra relación, sino para nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros hermanos en Cristo, la gente en el mundo, tenemos que andar en luz. Y si hay algo en mi corazón que no está en la luz, algo sucede en nuestro diario vivir que no, mejor yo no le digo nada, ni siquiera, o sea, te das cuenta de lo que es una transparencia con Dios para que entonces fluya la luz hacia mi esposa, en este caso, o de ella hacia mí. Entonces, ¿qué pasa? Le doy lugar a las tinieblas, porque ya tengo un guardadito, ¿sí? Hola. Hoy es un día muy, muy importante para todos nosotros, porque anhelamos la gloria de Dios. Qué bueno. Ahora tenemos que aprender cómo va a cumplirse de manera permanente, ¿sí? Ahora, lo que no debes de hacer es decir, bueno, pues entonces ahora sí, ahí va todo. No, espérame, momento. Alguien ya dijo en esta sesión, no es cuestión de yo ir a hablar lo que yo quiera, hacer lo que yo me parece, sino ser guiado y recibir de Dios lo que Él quiere hablar, incluyendo tus confesiones, ¿sí? No por astucia, no por vergüenza, no por nada de eso, sino porque Dios tiene preparado el cómo tú camines en la luz. Pero eso sí, que se rompa en nuestros corazones el engaño de que puedes tener tus guardaditos y tener comunión con tus hermanos. Eso no sucede. Y donde no estamos viviendo transparencia los unos con los otros, allí le hemos permitido a las tinieblas una victoria, que se manifiesta en disensiones, en divisiones, en que en que no opera el reino de Dios en nuestro grupo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque no sabemos andar en luz. Por eso esto es un punto muy, muy, muy neurálgico, muy crítico, muy central a todo lo que somos como hijos. Entonces, pero espérame, es que meterme a la luz y que se conozca todo lo que yo traigo adentro, lo que yo he vivido, lo que me ha pasado, eso, de hecho, hubo una sesión donde una de nuestras hermanas dijo, es que a mí me ha ido como en feria por ser transparente con personas que han manejado mal esa información. Es correcto. Pero ¿qué pasa cuando tu motivo para aprender a andar en la luz es que Dios cumpla su pacto contigo? Fíjate bien. ¿Por qué voy a andar en la luz? Porque quiero que mis obras sean hechas en Dios. ¿Sí? Entonces a lo mejor yo, y en mi caso, yo traía un paquete de pecados y de cosas en mi vida, o sea, terrible. Y de heridas y de injusticias de otros, terrible. No soy en nada diferente a nadie, pero andar en la luz
consistió, aprender a iniciar a andar en la luz, consistió entonces atreverme a creerle a Dios, ¿sí? Que si yo dejaba de esconder y podía presentar la obra de Dios en mí, fíjate la diferencia entre, no es que yo traigo unos escondidos y nunca les he dicho y porque he sido mentiroso, eso no es andar en la luz. Esto es lo que es andar en la luz. Dios me está mostrando su amor para que yo ya no tenga que esconder su obra que me está guiando al arrepentimiento. Y he procesado con Dios pecados que he cometido y Él está aplicando su perdón a mi vida. Estoy aprendiendo. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando verdad. Tú no tienes que ser una persona que tenga que ocultar nada, pero tampoco una persona que satisfaga al diablo con detalles de cosas y demás que Dios no indica que hables. Porque, mira, Dios es claro en esto. Lo que yo he hecho mal tiene que ser confesado por mi boca a Dios. Lo que otros me han hecho, si yo quiero ser perdonado, eso tiene que suceder. Lo que otros me han hecho, que traigo aquí adentro, tiene que ser confesado por mi boca a Dios. El que confiesa su pecado, Dios entonces toma la obligación de ser fiel y justo para perdonar el pecado, lo hayas hecho tú o te lo hayan hecho, requiere la misma confesión y limpiarte de toda maldad. Esa limpieza es lo que te lleva a poder ser luz. ¿Sí? Entonces, por eso es que existen las tres convicciones. El juicio que destruye las tinieblas. Y es exactamente lo mismo, porque Dios no tiene que inventar, para esto tengo esta herramienta, para aquello, para este tipo de pecado le damos por... No, es lo mismo, es una solución perfecta, poderosa, suficiente, y es la convicción de pecado que ya hemos elaborado y que necesitas entender que la esencia de la convicción de pecado es arrepentirte de haber estado suplantando a Dios en tu vida. Esa es la raíz del pecado. No es tanto es que dije una mentira, es que no, es, Padre, yo no te he dado tu lugar. He ocupado tu lugar, he permitido que otras cosas, personas ocupen tu lugar y vengo a arrepentirme de eso. Por eso Jesús nos dice, santificado sea tu nombre. Cuando confiesas eso, el Espíritu Santo te lleva a la convicción de justicia. Jesús ha pagado. Y cuando recibes esa convicción, Él entonces te lleva ante el Padre para el juicio. El Espíritu Santo va a dar testimonio de ti, decir, tu hijo Abba, tu hija ha confesado este pecado, ha confesado la justicia de Jesús y viene a que tú ahora ejerzas tu juicio para hacerlo libre. Mira, si no ocurre el juicio, no hay libertad. Y el juicio no puede darse si no hubo confesión de pecado. Por eso, en el mismo capítulo, el Espíritu Santo nos dice, el que dice que no ha pecado, a sí mismo se engaña y hace a Dios mentiroso. Entonces, acostúmbrate. Andar en la luz no es para decir, miren, yo ya estoy plenamente bien. No, andar en la luz para decir, Padre, lo que no has santificado en mí, estoy aquí para que lo santifiques. Yo soy tu hijo. Yo ya no me alineo con las tinieblas. Tengo un pacto donde tú me dices que serás propicio a mis injusticias y nunca más te acordarás ni de mis pecados ni de mis iniquidades. Y yo quiero vivir el cumplimiento de ese pacto. Eso es andar en la luz y venir a este juicio donde Dios va a aplicar, ¿qué cosa en el juicio? La sangre de Cristo, el pago a tu conciencia. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se quitan las tinieblas, se remueve el daño, sanas y puedes entonces ser hecho luz. Y quiero invitarte a recibir esto para que podamos empezar a armar esto que Dios quiere terminar de entregarnos hoy. Mira, solamente los perdonados pueden ser ministros de perdón. ¿Escuchaste eso? Solamente los redimidos pueden ser ministros de redención. Solamente los que andan en la luz y viven la santificación, porque todo lo que no es luz es expuesto y removido de sus vidas por la fidelidad del Padre, son ministros competentes para caminar con otros a que ellos
aprendan a andar en la luz. Por eso es que si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Porque mira lo hermoso de esto. Yo y tú caminamos algo y no tenemos que, yo estoy bien, hermano. No, Dios está trabajando esto conmigo. Y si tú has pasado por ahí, tú puedes decirme, gloria a Dios, que ya aceptaste que Él lo remueva de tu vida y participar en mi sanidad, porque tú eres la evidencia de ese perdón, de esa fidelidad del Padre, de ese amor del Padre. Entonces, qué diferente es esto a ser personas que aparentamos limpieza, pero si se nos descubren nuestras cosas, híjole. Por eso Jesús, cuando veía a los sacerdotes humanos del viejo pacto, les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se visten muy bonito, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, de corrupción, de veneno. Eso es lo que Dios quiere eliminar de sus hijos. Ser luz. Sucede porque aprendemos a andar en la luz. Y entonces, conforme tú aprendas a caminar en la luz, pues eres un ministro de perdón. Sí, en eso se resuelve toda tu vida. Un ministro de perdón. Eres perdonado, participas en que otros reciban el perdón. Esto es a lo que Dios quiere introducirnos ahora. Primero que nada, resuelve aprender a andar en la luz. Que ya no haya nada en ti que se someta a las tinieblas. Entiende el origen de la escuela de tinieblas y todo eso, y tiene que ser desechado, porque nada de eso cabe en el reino de Dios. Nada de eso va a entrar al reino de Dios. Y eso explica por qué hay tantos hijos de Dios que han nacido legítimamente de nuevo, pero su caminar en nada manifiesta la luz. Y se crean estos sistemas de vivencia, de creencia en Cristo, pero no de Cristo en nosotros. Dios nos quiere siendo luz del mundo. Esa es la declaración de Jesús. Y póntelo de manera individual. Padre, tú me quieres siendo luz del mundo. Y aquí estoy para que me hagas luz. Enséñame a caminar en la luz. Padre, gracias porque a ti te ha placido que seamos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Y hoy nos has presentado tu provisión para que salgamos de la escuela de las tinieblas, que fue completamente natural y necesaria en nuestra existencia humana. Y ahora tengamos clarísimo que eso tiene que ser completamente rechazado y removido de nosotros. Y la única manera en que esto sucede es si yo y cada uno elegimos a andar en la luz, viviendo tu perdón, para que tú no solo nos perdones, sino nos limpies de toda maldad y la luz fluya. Gracias porque tu espíritu continuará haciendo esto claro y poniendo los pasos de fe que nos toca dar para que tú cumplas. Gracias porque nuestra salud es completa si elegimos este caminar. Y gracias porque el privilegio de ser luz nos ha sido dado y hoy nos hablas de cómo se cumple. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues familia divina, ahí está. Eres luz, pero tu luz va a manifestarse conforme tú camines en la luz y abandones el andar en tinieblas. No tienes necesidad de ponerte máscaras, de disfrazar las cosas. Mira, si tu capítulo ahorita es terrible porque dices, no, pero pues si yo me meto a esto, hay tanto en donde yo he andado chueco, hay tantas cosas que no son la luz. Reconócelo y acepta la gracia de tu Padre y dile, Padre, ya, hasta aquí llegó esto, yo voy a ser tu hijo. Ahora cumple tu promesa en mi vida. Si Jesús no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Y muchos de nosotros traemos este esquema, y en particular las generaciones que han nacido en lo que se llama hogares cristianos, ¿no? Porque dicen, no, pues yo no he andado en el mundo, yo no he andado haciendo cosas malas, yo soy niño bueno, yo soy niña buena, yo no tengo de qué arrepentirme. Arrepiéntete de andar en tinieblas, porque hoy Dios puso el dedo ahí, ¿sí? Y aprende a andar en la luz
para que entonces seas un ministro de luz, un ministro de perdón. Les amamos, hermanos. Bendiciones. Sigamos viviendo el cumplimiento del pacto.